poderoso de Jesús. Le invito a que nos pongamos de pie. Vamos a leer una epístola. Una epístola suena así muy rimbombante, ¿verdad? Es una carta. En teología le decimos epístolas pastorales porque es una carta de un apóstol a un pastor que le da instrucciones precisas acerca del ministerio. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Amén. Dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y sufrimientos, como los que me aquecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, en las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Oramos al Señor. Padre mío, cuando vemos esta carta o esta epístola, es una epístola de Pablo a Timoteo. Timoteo quiere decir amado de Dios. Timoteo, ¿quién es Timoteo? Timoteo es es hijo de una madre judía creyente, pero de un padre griego. Lo puede mirar usted en Hechos 16:1. Y este Timoteo le habían enseñado las escrituras desde que era niño. ¿Por qué? ¿Qué escrituras? No puedo decirle que le habían enseñado la Biblia, porque en aquel tiempo la Biblia aún no estaba. Lo que le habían enseñado era Moisés y los profetas, es decir, la Torá, el Ketubín y Neviín, que son los profetas y los escritos. Es decir, todo el Antiguo Testamento es lo que tiene el pueblo judío. Y su abuela Loida y su madre Eunice, ellas, hermano, eran judías, y ellas habían aprendido, obviamente, de sus padres. Habían aprendido lo que es el Antiguo Testamento y habían inculcado la fe en Timoteo. Por eso le dice: yo sé que en ti está esa fe sincera que estuvo primero en tu madre Eunice y en tu abuela Loida. Recuerda las escrituras que has aprendido. Amén. ¿A qué escrituras se refería? A todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, amado hermano, ahí habla de mi Señor Jesucristo, aunque no le llama Jesucristo, pero sí le llama Cristo, es decir, Mesías, el ungido, el Mesías. Amén. Amén. Y como este Timoteo, amado hermano, tenía fe en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, porque su madre y su abuela le habían instruido en el camino judío, pero por alguna razón, yo no sé, no me explico, la mamá estaba en yugo desigual. Estaba casada con un hombre griego, es decir, con un gentil. Y por lo tanto, como Timoteo era hijo de un griego, el griego no se circuncida, no tiene el pacto de Abraham. Pero cuando llegó Pablo, hermano, de alguna manera lo tomó bajo su ala, lo hizo su alumno, su discípulo, le enseñó la palabra, y cuando tenía que ir a Jerusalén, lo tuvo que circuncidar para que no hubiera problemas con los apóstoles o con los judíos, hermano, que estaban en Jerusalén. Lo puede ver en Hechos 16:3. Pero ya sabemos quién es Timoteo, un hombre joven,
enseñado en el camino de Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que le habían enseñado la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, un hombre que había sido instruido en la fe judía, ¿cierto? Pero su madre, la madre de Timoteo, había creído en el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Pablo hacía. Pablo lo que hacía, amados hermanos, recuerde que en aquel tiempo, como le vuelvo a repetir, no estaba el Nuevo Testamento. Entonces Pablo enseñaba vigorosamente en las sinagogas que Jesús llenaba lo que el Antiguo Testamento decía acerca del Mesías que había de venir, que había de ser muerto, que como cordero no emitió palabra, que no había pecado alguno, que por medio de su sangre iba a haber redención. Y eso es lo que Pablo enseñaba. Había judíos que creían y había griegos que creían, pero no había palabra escrita más que las promesas que en todo el Antiguo Testamento hablan de acerca de la venida del Mesías. Amén. Amén. Su madre, que era judía, había creído. Por lo mismo, Hechos 16:1 dice que su madre era judía creyente. ¿Creyente en quién? En Jesús de Nazaret. Creyente en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, cuando la madre creyó la abuela y creyó también Timoteo, ¿cierto? Amén. Pero ¿quién era Timoteo para Pablo? En Romanos 16:21 dice que eras un colaborador, es decir, que podía confiar con él. También en 2 Corintios 1:1 dice que era su hermano en Cristo. Filipenses 1:1 dice que era siervo de Cristo. Mira, amado hermano, para que Pablo dijera eres siervo de Cristo, es porque Timoteo era siervo de Cristo. Amén. 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 O sea, para que Pablo, era muy estricto Pablo, recuérdense que era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, celoso en cuanto a la fe, hallado irreprensible, decía Pablo. Amén. Para que él reconociera a Timoteo como uno igual a él, como un siervo, como un colaborador, quiere decir que Timoteo, a pesar de que era joven, estaba dando cierta estatura, ¿cierto? Sí, amén. Y también dice que era un verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1:2. Pero en 1 de Corintios, capítulo 4:17, y 2 de Timoteo, capítulo 1:2, dice Pablo, mi hijo amado y fiel al Señor. Entonces ya dice que es colaborador, que es un hijo de la fe. Pero ahora ya lo eleva a un grado más alto. Ahora dice, es mi hijo amado. Y declara Pablo, es fiel al Señor. Algo tuvo que haber visto Pablo en Timoteo, amado hermano, que decidió llevárselo de Listra a la ciudad de Jerusalén, que lo acompañara a visitar a los apóstoles, porque había un problema. No había leyes para la nueva iglesia creciente. No había leyes, no había reglas, no había reglamentos, mandamientos específicamente para la iglesia cristiana, vamos a decirlo así. Entonces, detrás de Pablo venían muchos judíos que habían creído en la fe, habían creído en Jesucristo, pero ellos todavía venían unidos a la ley, al libro de la ley. Entonces ellos decían que si no eran circuncidados, no eran salvos. Entonces venían las doctrinas judaizantes, que tenían que guardar toda la ley, aparte de creer en Cristo. Y esto contradecía el mensaje de la gracia, porque no somos salvos por las obras nuestras, sino por la gracia, que es un regalo de Dios, por la fe en Cristo Jesús. No es por lo que hicimos nosotros, sino es por lo que hizo mi amado Señor Jesucristo. Y entonces había conflicto, porque venían personas judaizantes, legalistas, queriendo atar a los nuevos creyentes. Amén. Entonces Pablo decidió ir junto con Bernabé, ir a Jerusalén, a llevar ese problema a los apóstoles, y en el camino decidió llevarse a Timoteo. Por lo mismo lo circuncidó
para que no hubiera problemas en el camino, ¿verdad? Porque sabían que era de hijo judío, de una judía, pero también sabían que era de un padre griego. Amén. Y cuando llegaron a... Esto no venía en el tema, pero ya me fui por ahí, ¿verdad? Cuando llegaron a Jerusalén, hablaron con los apóstoles, con los ancianos, con los discípulos. ¿Y quiénes creen que estaban ahí? También había fariseos y escribas que habían creído. No todos los fariseos dejaron de creer, ni todos los escribas, pero había unos que habían creído, pero no se les habían quitado las malas mañas. me explico. Entonces, cuando Pablo presentó ante los apóstoles, hermano, ese problema que había, los fariseos o los escribas, hay que verlo en Hechos 15, empezaron a hablar. No, sí, que se circunciden. Pero yo decía, ¿y ellos quiénes son, verdad? Si era un problema de los apóstoles, donde que iban a llamar como a las cabezas de la iglesia, ¿ven? Y los otros seguían insistiendo que debían circuncidar. Entonces hicieron una reunión en privado y hablaron entre ellos y llegaron a una conclusión. Y dice en Hechos 15:20 y 15:32, lo pueden leer ahí: nos ha parecido bien a nosotros, es decir, a los apóstoles, y al Espíritu Santo. Amén, así es. Y eso es muy importante, porque en 15:20 dice que les pareció importante, pero en 15:32 por ahí dice a nosotros y al Espíritu Santo. Y yo le quiero contar que Pedro escuchaba la voz del Espíritu Santo. Y dice, ay, claro, hermano, le escuchaba. No me estoy explicando bien. Pedro conocía la voz de Jesús, ¿cierto? Sí, amén. Él sabía el tono de su voz. Amén. Pero cuando estaba en Jope, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le habló. Entonces Pedro sabía diferenciar cuando era Jesús el que le hablaba y cuando era el Espíritu Santo. Pues solamente por el tono de su voz. Entonces cuando Pedro contó con los apóstoles, dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Quiere decir que Pedro escuchó que el Espíritu Santo autorizó lo que ellos autorizaron. ¿Qué es? Hemos convenido no imponernos mayores cargas a los gentiles que 4 cosas: que se abstengan de fornicación o inmoralidad. Amén. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de lo estrangulado y de la sangre. De esas 4 cosas. Amén. Y yo cuando yo estaba leyendo esto, dije, no habla nada del sábado. No dice que tenemos que guardar el día de reposo, ¿verdad? Nada. Porque a veces tenía yo ese congoja, dije, Padre, no estaremos en pecado porque no estamos guardando el sábado. Pero dice la palabra de Dios que el que se justifica mediante la ley tiene que cumplir todos los preceptos de la ley, porque con uno que rompa se hace culpable de toda la ley, y maldito aquel que no la cumpla. Entonces nosotros no estamos en esa, y dice la palabra, la maldición de la ley, sino estamos en la gracia. Claro, no abusemos de la gracia porque podemos irnos a la desgracia, ¿verdad? Amén. Esa es libertad, no al libertinaje, pero tampoco al legalismo. Amén. Bueno, volvamos al tema entonces, ahora sí. Se llevaron a Timoteo, y a mí me sorprende porque dice que Timoteo, hermano, también estuvo en prisión junto con Pablo. Lo puede ver en Hebreos 13:23. ¿Sabe que vuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad? Amén. Ahora, si usted recuerda y ha leído las escrituras, dice en la palabra de Dios que Dios hacía poderosos prodigios y señales y milagros a través de las manos de Pablo, de tal manera que con solo que le pusieran, hermano, unos trapos y los llevaban a los enfermos, los ponían sobre los enfermos y eran liberados y eran sanados. Ahora, si lo hiciéramos con algún hombre por aquí, hermano, dirían idolatría. ¿Ah? No, están idolatrando a Pablo. Yo no sé, pero la Biblia dice que con ungir un trapo, lo llevaban, lo ponían sobre el moribundo. Si tenía demonios se iban, y si estaba enfermo se sanaba. Amén. Entonces Dios obraba poderosamente a través de las manos de Pablo. Amén. Y luego le agregamos que Timoteo era joven. Y si era joven,
Yo supongo que era un joven fuerte, así como mi hermano Moisés, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. Por lo tanto, si era joven y era fuerte, debería de ser sano. Pero dice la Escritura, Pablo en una de las cartas a Timoteo le dice, toma agua con vino, porque en aquel tiempo no había Tylenol, ¿no? Sí, porque no vaya a ser, no, pues si Pablo le dijo a Timoteo, yo también puedo, no. En aquel tiempo eran otras cosas, amén. A causa de tus frecuentes enfermedades. Y entonces, como dijera el americano, wait a minute. Me estás diciendo que Timoteo, un siervo fiel, un hijo fiel, amoroso, que desde niño ha aprendido las Escrituras, que tiene una fe sincera, que fue instruido en el camino del Señor, que fue circuncidado, que era joven, que era colaborador y siervo. Amén. ¿Se enfermaba? Sí. Y no de vez en cuando, frecuentemente. Eso no me sorprende porque era joven. Porque a veces esas enfermedades son como unos frenos, hermano, de parte de Dios. Yo lo que me preguntaba, ¿por qué no le agarraban? Imagínense que mi hermano George es Pablo, ¿ah? Y lléveselo a Timoteo. Y Timoteo sería sano, ¿no? Porque hay veces que Dios pone algo por un propósito especial. Y eso es en su soberanía, ¿va? Por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo tenía un aguijón en su carne. Algunos creen que, yo creo en esa parte, que era una enfermedad que le llegaba y lo tumbaba. Algunos creen que era ceguera, otros creen que era algún otro tipo de enfermedad. Otros creen que literalmente llegaba un demonio y lo cacheteaba. Yo no sé. Porque dice, he rogado 3 veces al Señor que me ha puesto un aguijón a causa de las grandezas, de las revelaciones, de las muchas revelaciones. Y para que yo no me enaltezca, o sea, para que no me infle, ha puesto un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que llega y me bofetea, la cual he rogado al Padre que me la quite 3 veces. Mas el Señor me ha contestado, bástate mi gracia porque mi poder te perfecciona en tu debilidad. Amén. Y entonces, ¿quién le puso la enfermedad? ¿Y quién se la puede quitar? Dios. Solo Dios. ¿Quién pondría las enfermedades en Timoteo? ¿Por qué Pablo no se las podía quitar? Porque Dios se las puso. ¿Por qué se las puso a Pablo? Porque, hermano, Pablo veía ángeles, subía al cielo, o sea, veía al Señor. Sí, o sea, para que no se volviera arrogante y creído, pues le pusieron su estate en paz, ¿verdad? El problema pudiera ser si nosotros tenemos aguijones en la carne y no tenemos la grandeza de las revelaciones. Entonces ahí estamos en problemas. Amén. Amén. Pero bueno, continuamos con el mensaje. Timoteo acompañó a Pablo a varios viajes misioneros, hermanos, pero también fue ministro Timoteo en Filipos, en Berea, en Atenas, Tesalónica, Corintio y en Éfeso estuvo de encargado. Él se quedó a cargo de la obra. Pero lo que le he dicho todo esto es para transmitirle esta parte. ¿Amaba Pablo a Timoteo? Sí. ¿Está usted seguro? Sí. ¿Seguro que está seguro? Sí. ¿Será que si Timoteo se enfermaba, le preocupaba a Pablo? Sí. Pablo lo exhortaba, le decía, te recuerdo que avives. ¿Por qué? De alguna manera Pablo sabía que Timoteo se estaba medio entibiando, ¿va? Que avives el don de Dios que está puesto en ti. No descuides. Amén. Pero resulta, hermano, que en la segunda carta a Timoteo, es la última carta que Pablo le escribe a su amado hijo en la fe. Es la última carta que le escribe. Porque dice Pablo, estoy a punto de ser derramado. En segunda de Timoteo 4, creo que es el último capítulo. Se lo leemos, ¿va? Para que a usted le gusta leer y a mí también, entonces ya nos contamos con él. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida. En esta versión dice ha llegado, pero es lo mismo. Siguiente versículo. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe.
En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Está Pablo triste? Pablo ha aceptado la decisión del Señor. Hubo en algún momento, hermano, me parece que es Filipenses 1, que dice ahí, si no es Filipenses 1, es Colosenses 1. Bueno, en otro libro dice que Pablo fue al tercer cielo, ¿cierto? Pero dice, ¿qué hacer? No sé. Porque por un lado me siento apremiado a irme, ¿a dónde? Al cielo. Pero por otro lado me es necesario quedarme. Entre irme y quedarme, no sé por cuál decidirme, porque yo ya quisiera irme, pero me es más fructífero quedarme a causa de vosotros. Es decir, que en algún momento de la vida a Pablo se le dio la oportunidad de quedarse en el tercer cielo. Yo supongo que el Señor le había dicho, si quieres quedarte, puedes quedarte, pero si quieres regresar, regresa porque te necesito que hagas trabajo allá. Entonces yo creo que, imagínense las cosas que vio Pablo. Dice, ay, Padre Santo, me puedo que si quieres quédate, pero hay gente que hay que ayudar. Entonces Pablo dice, no sé qué hacer, porque me siento apremiado a irme, pero por causa de vosotros me es necesario quedarme, me es más fructífero. Entonces decide regresar a la tierra. Pero el tiempo se llegó donde Pablo sí tiene ya que partir. Entonces Pablo, en la última carta a Timoteo, yo creo que son las palabras más importantes para ese hijo que va a dejar. Ese hijo que posiblemente ya no va a volver a mirar. ¿Usted cree que Pablo gastaría tinta o hablaría cualquier cosa vana? Pablo ocuparía muy escrupulosamente las palabras que va a decir aquel siervo, aquel aliado, aquel hijo, aquel colaborador, aquel hermano en la fe. ¿Por qué? Porque él ya se va, pero deja a Timoteo. Entonces, ¿quién quiere decir como que la responsabilidad ahora va a pasar la estafeta a Timoteo y a los demás discípulos que Pablo pudiera tener? Amén. Entonces, el mensaje de hoy es escuchar o escudriñar qué le dijo Pablo a Timoteo. Todo lo que dije anterior es solo la introducción, por lo tanto voy a tratar de ser breve. Nomás son unos cuantos versículos, hermano. Segunda de Timoteo 4:1. Recuerden que vimos 4:6, ¿verdad? Sí, amén. Ahí solo dice que ya se va, pero más arriba le da la instrucción. Te encargo solemnemente. ¿Qué quiere decir solemnemente? Hoy yo no te hablo como tu compañero, ni siquiera te estoy hablando como tu amigo o como tu padre espiritual. Te estoy hablando como un apóstol genuino de Jesucristo. Pon mucha atención, Timoteo, lo que yo te voy a decir. Eso es lo que quiere decir cuando te encargo. Si te estoy dejando una responsabilidad, Timoteo, solemnemente, porque mire dónde lo pone. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios, es decir, el Padre, y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Es decir, amado hermano, espiritualmente Pablo le está diciendo a Timoteo, te encargo, te pongo la responsabilidad sobre de ti. De aquí en presencia del Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, que mis palabras quedan grabadas en el cielo. Por lo tanto, Timoteo, presta mucha atención, porque hay testigos celestiales. Que lo que yo te estoy diciendo, tú te estás obligado a responder. Amén. ¿Y qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? ¿Qué es el favor? No es favor, la responsabilidad que delega Pablo sobre Timoteo. Que predique la palabra. Le dice, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. No le dice, pon videos en YouTube que te den muchos likes, ¿verdad? Recoge las ofrendas todos los días. Báñate seguido. No te olvides de lavarte los dientes. Pablo no gasta
esas palabras en cosas vanas, sino Pablo se encarga de cuidar. ¿Qué es lo importante que Pablo desea dejarle en la presencia del Padre y en la presencia del Hijo? Entonces, ¿qué le dice? Te encargo solemnemente que prediques la palabra. Insiste a tiempo. Cuando dice la palabra insistir, hermano, decía un hermano por ahí predicador que escuché alguna vez: hermano, si usted cree que va a predicar del chisme en la iglesia y que ya no va a haber chisme en la iglesia hasta que Cristo venga, uy, no, hermano. Eso está, quédese sentado. Es decir, que hay que predicar. Hoy puse el chisme, ¿verdad? Pero pude haber predicado en contra del pecado, vamos a decir, de la amargura, vamos a poner el ejemplo. Si usted cree que va a predicar de la amargura ya se acabó hasta que Cristo venga. No, ¿por qué? Tiene que insistir. Insistir a tiempo y fuera de tiempo. En la palabra de Dios dice que Dios nos va a salvar a través de la necedad de la predicación. ¿Qué es la necedad? La necedad es que el que no quiere la gente escuchar, nosotros tenemos que predicar. La orden para Timoteo o para todos los hijos amados de Dios es que predique la palabra. Y si la gente no quiere, tú insiste. Si la gente no cambia, tú insiste. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es fuera de tiempo? Mira, ahí hay un hoyo, no te vayas a caer. Mira, ahí hay un hoyo, no te vayas a caer. Mira, ahí hay un hoyo, no te vayas a caer. Y después ya te caíste. Te dije que ahí había un hoyo, que no te fueras a caer. Bueno, te voy a echar la mano. Ahora, ten cuidado porque ahí hay otro hoyo, no te vayas a caer. Ahí hay otro hoyo, no te vayas a caer, ¿verdad? Uno diría, no, pues ya se cayó, ya que se quede. Ya lo saqué de uno, ya se metió en otro. Al ratito ya va como en el séptimo hoyo, octavo hoyo. ¿Qué dice? ¿Ya lo dejo? Insiste. Insiste. A tiempo y fuera de tiempo. Pero no quieren entender, no importa, tú insiste. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Y luego le dice, redarguye, reprende. ¿A quién le gusta ser reprendido, hermano? A nadie. Levanta la mano. No, a nadie nos gusta. Pero la palabra nos reprende, nos redarguye. ¿Cómo lo tiene que redargullir? ¿Cómo lo tiene que reprender? A cinturonazos, a chanclazos, hermano, aunque sea unas cazuelazos en la cabeza. Con paciencia. Con la palabra. ¿Con qué lo va a hacer? Con la palabra. Amén. Redarguye, reprende, exhorta. Pero Pablo sabe que eso es difícil para el ministro, en este caso Timoteo. Y le advierte: vas a necesitar un poquitín de paciencia. ¿Así le dice? No. Con mucha paciencia. ¿Qué necesita Timoteo? Paciencia. Mucha paciencia. Si usted es padre de familia, hermano, si usted es líder de alguna área, si usted enseña a su esposa, a sus hijos, ¿qué necesita usted para enseñar la palabra? Mucha paciencia. Insistir. ¿A tiempo? Te dije que el que aportilla el vallado lo muerde la serpiente. Y ahí trae la serpiente colgada. ¡Ay, mamá! Te dije, ahora deja la despescuezo ahorita, ¿no? Amén. Aleluya. ¿Qué tiene que hacer usted como padre o madre de familia? Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Porque la palabra, no la chancla, no el cinturón, aunque dice la palabra de Dios que disciplinar a los hijos, ¿verdad? Azotarlos, ¿verdad? Ama, corrige. Amén. Redarguye, es decir, la palabra redarguye, reprende y exhorta. Pero ¿quién es la palabra? La palabra es Cristo. Es decir, nosotros tenemos que predicar a Cristo. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar lo que la Biblia dice. Les guste o no les guste, quieran o no quieran. Miren, me pasó el versículo, pero está en Jeremías 5:31.
alguien que lo busque, porque no le voy a decir una cosa por otra. Tenemos que predicar a Cristo, tenemos que predicar la palabra, porque la palabra es poderosa, hermano, para cambiar las vidas. Amén, amén. Ella destapa los oídos, hermano. Dice la palabra de Dios, es decir, la escritura, la santa escritura, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, que entra y penetra lo más profundo entre la división del tuétano y del hueso, hermano, y que es cortante, viva y eficaz. ¿Qué es? La palabra. Viva y eficaz. Amén. 5:31 de Jeremías. Y Cristo es la palabra. Es decir, que usted entre sus manos, hermano, cuando usted está leyendo la palabra, usted está hablando con Cristo. No le ponga la soda arriba de la Biblia, hermano, sea reverente, es Cristo. Amén. Y le dice a Pablo a Timoteo, tú conoces la palabra desde niño. ¿Sabes que toda escritura, 2 de Timoteo 3:16, que lo leímos hace ratito? ¿Sabes que la palabra de Dios es inspirada por Dios? Amén, amén. ¿Qué quiere decir inspirada? Que Dios envió un soplo divino. ¿Se recuerda cuando Dios inspiró a Adán? Aliento de vida. Es un aliento de vida. Jeremías 5:31. Cuando usted está recibiendo la palabra, usted está recibiendo vida. Cuando usted está escuchando la palabra, usted está recibiendo un soplo del cielo, hermano, a su vida. La palabra va a hacer algo en su vida. Tenemos que aprender, hermano, a escuchar palabra, a leer palabra, a meditar palabra. Amén. Amén. ¿Se lo leo? Sí, por favor. Dice, los profetas profetizarán con mentira y los sacerdotes dirigirán por mano de ellos mi pueblo, así lo quiso. Así. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Es una pregunta. Mire, en aquel tiempo en Israel, los que tomaban las decisiones eran los sacerdotes arónicos. Ellos eran jueces y sacerdotes. Y Dios hablaba a través de los profetas. Y el pueblo tenía que obedecer tanto lo que Dios hablaba como lo que los sacerdotes enseñaban. Es decir, las autoridades eran los sacerdotes, y los sacerdotes también tenían que tener discernimiento para ver si el profeta profetizaba verdad o profetizaba mentira. Pero los profetas profetizaban mentira. ¿Qué es lo que profetizaban? Lo que el pueblo quería escuchar. Y los sacerdotes, lo que a ellos les importaba es que el pueblo estuviera contento. Y al pueblo le preocupaba lo que Dios decía o lo que ellos querían escuchar. El pueblo así lo quiso. El pueblo quiere, hermano, y hay iglesias así. Hay iglesias lamentablemente así, que los ministros gobiernan conforme ellos desean, y se levantan los profetas para nomás profetizar lo que ellos quieren, a modo, y el pueblo está contento. El pueblo está contento. El predicador, el ministro, el Timoteo, el pastor que está a cargo de cualquier iglesia, hermano, está obligado a predicar fielmente las escrituras de Dios. Amén. Imagínense, aquí está mi hermano Juan Carlos, y yo lo veo ahí, y yo digo, mire hermano, fíjese que el hermano Juan Carlos la otra vez dijo, y empieza a decir algo que él no dijo. Parte dijo y parte no dijo. Y así sigo hablando. Y fíjese que el hermano Juan Carlos dijo. Y él me está escuchando. Pero digo cosas que dijo y cosas que no dijo. Al final de cuentas se acabó con la conclusión. Bueno, el hermano Juan Carlos al final dijo ta, 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 ta. Y yo lo que hago la conclusión fue lo que Juan Carlos no dijo. ¿Cómo se sentiría mi hermano Juan Carlos? Oiga, pastor, eso no lo dije yo. Usted transgiversó lo que yo dije. Pero como eres un siervo manso y humilde, ¿cómo cree que se siente Dios Decepcionado. cuando viene y se sienta? Porque la presencia de Dios está aquí. Amén. Y empezamos a hablar y decir, Dios dice, Dios dice, Dios dijo, Dios me dijo. Y no es. El Señor tenga misericordia. Eso es grave. Mandado. En cada iglesia, hermano, si hay una sola, con uno que haya que quiera amar a Dios, la presencia de Dios llega. Amén. Amén, así es. Entonces el ministro tiene la responsabilidad
de predicar fielmente lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Pedro dice que la Biblia es palabra de Dios profética más segura, la cual haces bien en prestar atención. Entonces la Biblia, hermano, es nuestro código. La Biblia es nuestra base, hermano. Si no está en la Biblia, hay Santo Padre. Pero lo que está en la Biblia, si usted me dice que yo entiendo toda la Biblia, no, hermano, hay misterios. Así es. Hay misterios. Sí, amén. Ahora yo le quisiera decir, el mejor predicador de toda la historia no es ¿cómo le llaman ese hombre? Hay uno americano, no me recuerdo dónde está su nombre. John MacArthur. No, John MacArthur, no, es más. Le llaman el príncipe de los predicadores. Prince Larry. No me recuerdo ahorita, se lo debo. Para que vea qué tan importante es para mi vida él, ¿verdad? Ay, no me recuerdo. Bueno, en fin, pero es un hombre de los años 1800, por allá, 1900. Spurgeon. Él le dicen el príncipe de los predicadores, pero se olvidaron del mejor. Aleluya. Así es. Cristo. Amén, amén. Cristo predicaba. Mateo 5:23 dice que 4:23, perdón, que mi Señor enseñaba en la sinagoga y predicaba el evangelio de ciudad en ciudad. Es decir, mi Señor era predicador. Mi Señor es predicador. Amén. Y Él es la palabra, entonces Él se predicaba lo que Él decía. Pero si Cristo, siendo Cristo, no predicaba lo que Él quería, Él decía: las palabras que vosotros escucháis no son mías, sino yo hablo lo que el Padre me dijo que dijera. Él me dio instrucciones de qué debo de decir. Entonces, ¿qué es lo que que predicaba Cristo? Lo que el Padre dijo que predicara, eso predicaba. Entonces, si Cristo obedeció es decir, si Cristo no dijo lo que Él quería, lo que Él creía, lo que Él se imaginaba, lo que Él soñaba, y tenía la autoridad, Él tenía que predicar lo que el Padre. Entonces, todos los ministros de Dios estamos obligados a predicar lo que el Padre, lo que el Hijo, lo que el Espíritu Santo nos ha dado orden a predicar. No que lo que el hermano o la hermana quiere, no lo que la esposa quiere, no lo que yo me imagino, no lo que yo soñé, no lo que la película dice, no lo que el hermano dijo. Porque alguien una vez dijo: es que la Nueva Jerusalén es una pirámide, hermano. Y por años así fue enseñado. Digo: oiga, hermano, perdone, pero aquí yo veo un cubo. Si no es un cubo, cuando menos es un cuadrado. Pero pirámide yo no le veo la forma. Aquí en la palabra de Dios dice: y son tantos codos de eso y tanto de ancho. Y yo ya me imaginé y pues yo no la veo, no la he visto, pero pirámide me suena como que Egipto, y nosotros no vamos para Egipto, de allá venimos. Y dije: venimos, ¿verdad? Amén. Y yo me había creído que Dios se lo había revelado. Hasta que me dijo: ¿sabes qué? La verdad es que yo lo soñé. Ay, no, pues yo también voy a soñar un toro negro que me perseguía. No voy a predicar el toro negro. Vamos a predicar lo que la palabra de Dios dice. Amén. A veces el enemigo, amado hermano, nos quiere hacer creer que la palabra no basta, que la palabra no es suficiente para llamar la atención, para cambiar las vidas, para salvar a alguien, y que es necesario hacer algo más, que es necesario hacer milagros y prodigios. Los milagros y prodigios vienen después de la palabra. Me recuerdo que Pablo vio a un hombre, no me recuerdo qué ciudad es, no me recuerdo, pero es cuando lo quisieron hacer Dios, que él era Mercurio y Bernabé era Júpiter, que se tuvo que rasgar las vestiduras. Bueno, está en Hechos 14, me parece, 14 al 17, por ahí está. Dice que él predicó la palabra y que puso sus ojos en alguien y se dio cuenta que esa persona, que era cojo de nacimiento, tenía fe en él para ser sanado. Quiere decir que ¿qué recibió aquel hombre primero? La palabra. Y la palabra le despertó la fe. Amén. Amén, amén. Y entonces le dijo:
aquel hombre, levántate. ¿Qué le dio? Una orden. ¿Pero qué recibió primero? La palabra de Dios. Y aquel hombre dice que saltó, hermano. Yo estaba estudiando y decía, si él no hubiera creído, él hubiera dicho, no puedo pararme. Pero dice ahí la palabra que él dio un salto. No fue la palabra lo que lo impulsó, la fe en la palabra fue lo que lo levantó. Amén. En Lucas 16 habla de Lázaro y el rico. Y usted sabe la historia, ¿no? Que Lázaro era el pobre que le limpiaban las llagas a los perros y que estaba ahí en el seno de Abraham. Y en el otro lado, en el Hades, estaba el rico, ¿verdad? Padre Abraham, dile a Lázaro que venga y que moje su dedo con agua y me lo ponga en la boca porque me estoy muriendo en este fuego que atormenta. Estoy en tormento, ya muerto ya estaba, ¿verdad? Y que digo, no podemos pasar porque hay un abismo. Bueno, entonces manda a Lázaro que vaya, porque yo tengo 5 hermanos. Que vaya y les diga, ¿para qué? Para que no vengan a este lugar de tormento. Fíjense lo que dice, ¿qué es lo que le preocupaba al rico? Que no fueran sus hermanos al tormento. Que no vengan para acá porque aquí está feo. Amén. Ya no puedo yo cambiarlo, pero cuando menos que mis hermanos, que son 5, no vengan aquí. Manda a Lázaro. Porque cuando vean a alguien de entre los muertos, van a creer. Ya tienen los profetas. Y ahí dice claramente que Abraham le dijo, que es el padre de la fe, que escuchen a Moisés. ¿Cómo los iban a escuchar? Que lean el Antiguo Testamento. Pero yo me imagino que el rico sabía que sus hermanos no leían Biblia, hermano, o que no tenían fe. No van a creer. Pero si ven a alguien que va de entre los muertos, entonces creerán y se arrepentirán. Es decir, si ven un milagro. Amén. Y Abraham le dice, si no creen a Moisés ni a los profetas, tampoco creerán a alguien si se levanta de entre los muertos. Es decir, amado hermano, el que anda buscando señales, milagros y prodigios para que crea, no es eso. La persona va a creer por medio de la palabra de Dios. La palabra es la que da vida. La palabra es la espada de Dios. La palabra es la que santifica. Amén. ¿Por qué no se lo damos al Señor? Por eso le dice, ¿se acuerda de Nínive que iba a ser destruida? Sí, amén. Iba a ser destruida con agua, ¿no? Me parece. No me recuerdo cómo los iba a destruir. Necesitaría estudiar, ¿verdad? Bueno, los iba a destruir. ¿Pero qué mandó Dios? Palabra. ¿En medio de quién? De Jonás. Por medio de Jonás. El que la llevaba adentro, se había comido. ¿Jonás quería ir? No. ¿Por qué no quería ir Jonás? Porque él sabía que si ellos escuchaban esa palabra, ellos iban a arrepentir. Y entonces Dios los iba a salvar. Y Jonás no quería que ellos fueran salvados. ¿Por qué? Porque eran enemigos del pueblo de Dios. Eran salvajes. Eran salvajes. Y Jonás dijo, mejor yo pelo gallo. Y se fue de vacaciones ahí en un barco, hermano, iba rumbo a Puerto Vallarta y por allá lo agarró. ¿Verdad? Usted sabe, ¿verdad? Pero dice Jonás 3:2, me parece, que después de que llegó en ballena, tiene que ver todo, ¿verdad? Que Jonás, léalo conmigo, hermano. Imagínense qué hubiera pasado si ven que llega a la playa una ballena hasta la orilla y sale Jonás. ¿Ah? ¿Hubieran creído? Jonás 3:2 dice, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Amado hermano, yo me quedo con la boca abierta y la cabeza cuadrada, dice un hermano por ahí también. Porque fue, y no había Instagram, no había Twitter, no había Facebook, no había YouTube, no había micrófonos, no había megáfonos. La ciudad era grande. ¿Qué hacía Jonás? Iba caminando.
le conviene aceptar al Señor. Arrepiéntase, hermano, ya no sea así, hombre. Jonás solo daba el mensaje. El que crea será salvo y el que no crea Será condenado. Pero nuestra obligación es ir y predicar el mensaje. Amén, amén. Ya de que crea o no crea, si ya no es asunto nuestro. Amén, amén. 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 La sorpresa mía es que les predicó y todos creyeron. Se pusieron en ayuno, hermano, desde el rey hasta los niños de pecho. Los babies les quitaron, no sé cómo le digan en El Salvador, su pacha. Sí, la pacha. También dice pacha. Sí. En México decimos mamila. Le quitaron su mamila, su pacha. ¿Usted cree que el niño no lloraba? Sí. Me dijo, no llore, mijo, porque viene el juicio de Dios. Se queda sin comer. Los animales tampoco comían. Todos ayunan. Todos ayunaron. ¿Quién los convenció? La palabra, la palabra. ¿Quién les hizo que se les quebrantara el corazón? Yo hasta la fecha digo, ¿cómo creyeron? Por mandato de Dios. ¿Cómo puede ser el pueblo de Nínive un pueblo enemigo de Dios, un pueblo salvaje, que tenga más fe que el pueblo de Dios? Porque, hermano, predicamos con micrófonos, con Facebook, con YouTube, no solo yo, sino miles de millones de siervos, y les decimos, arrepiéntanse, viene fuego, viene tormento, viene gran tribulación, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y qué me va a dar Cristo? Hay uno que me dijo, mire, hermano, si el Señor me da una rubia, un carro último modelo rojo y unos millones de dólares, entonces voy a creer, quédate sentado. Lo que te va a dar es vida eterna. Si no lo quieres creer, quédate ahí. Dios no lo necesita. Pero yo sigo predicando la palabra. Amén. No, ay, hermano, por favor, crea, mire, le conviene. Haga, como dicen en Guatemala, hágale la campaña a Cristo. Pues hágale el favor. Porque mi Dios necesita de usted para ser Dios. No, El hermano. favor no lo está haciendo Él. Dios sigue siendo Dios con usted y sin usted, conmigo, sin mí. Amén, amén. Pero nosotros sin Dios no somos. Nada. Si no creemos en la palabra de Dios, somos peor que los asirios, Así dice. que eran los que vivían en Nínive. Digo, ¿cómo es posible que ellos pudieran, hasta los nenes dejaron sin comer, hermano? ¿Y qué pasó? ¿Qué movió el corazón de Dios? Ese arrepentimiento, Sí, amén. esa fe. Dios ya no se arrepintió del juicio que íbamos a dar. Digo, yo creo que Dios ya sabía, y Jonás también. Sí, porque es Jonás. Mire, hermano, Jonás sabía el poder del mensaje de la palabra de Dios. Amén, amén. Él sabía que si daba el mensaje se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Amén. Amén. Pero el enemigo a veces a los predicadores dice, hermano, es que les predico y no cambian, hermano. Ya hasta mejor me quiero ir a hacer donas, hermano. No, hermano, la palabra de Dios es poderosa para cambiar al pecador, hermano. Es poderosa, mi amado hermano, para salvar de la muerte. Es poderosa. ¿Se acuerda de uno que le dijo, Señor, yo te seguiré, pero deja que entierre primero a mis padres? Deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Era importante ir a enterrar a sus padres, sí o no? Sí. Hasta uno dice, Señor, hombre, que tanto se va a tardar 2 o 3 días de la vela y después que te alcance, ¿no? Si no pierdas el tiempo en las cosas de los muertos. Y no se refiere al que ya estaba en el ataúd, Los espirituales. lo mundano. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y predica el mensaje del reino de Dios. ¿Qué es importante para usted y para mí? Predicar. Era más importante que ir a enterrar al Padre, hermano. Así es. Amén. Entonces, ubiquémonos. Démosle, hermano, el Gadareno. ¿Se acuerda del Gadareno que tenía una legión de demonios? Quería seguir a Jesús, pero a Jesús no lo dejaron entrar, ¿se acuerdan? A Gadara. Pues nomás había matado 6,000 cerdos. Había habido gran pérdida. ¿Por qué estaban enojados? Porque se había ido. Finanzas. Llega Jesús a la vida y lo primero que les quitó fue el billete.
Nosotros no queremos ese evangelio, hermano. Nosotros queremos el evangelio de la prosperidad. Ahora digo, ¿cómo es el evangelio de la prosperidad? Entonces decía el gadareno, no, yo quiero ir, Señor, déjame que vaya contigo. No, tú quédate, ve y predica cuán grandes milagros ha hecho Dios en tu vida. Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuántas grandes maravillas. Pero es que no conozco la Biblia, no importa, solo dile lo que Dios ha hecho en tu vida y ellos van a creer, van a cambiar. Decía un ministro, hermano, que es muy famoso, no le digo el nombre para no hacerle publicidad, me voy a cobrar renta después, pero llena estadios y dice que se llena. Y hay mucha gente que va buscando la sanidad. Dice, es triste ver gente que pasa y recibe la sanidad, pero solo eso se llevan. Es decir, Dios los sanó, pero no se convirtieron. Y es triste, hermano, que tengamos que ser como el ministerio de la doctrina de la prosperidad. ¿Qué es la doctrina de la prosperidad? Que el que siembra, recoge. Es verdad, es la ley de la siembra y cosecha, lo puede ver en la Biblia. El problema es que solo de eso hablan. Apenas me hablaba el Señor a mi corazón, me decía, ese es el evangelio de Judas. Porque no quieren a Cristo. Solo quieren lo que puedan sacar de Cristo. Tanto al que predica la prosperidad como aquel que está metido en una iglesia de la prosperidad, porque lo que está buscando es el billete que Cristo provee, no a Cristo. Y el Señor los corta, no, ahí vienen, hermano, vienen caminando con Cristo, pero solo se quedan con la bolsa del dinero. Al último mueren y dejaron ir a Cristo. Tenga cuidado que doctrina así, hermano. ¿Es mala la ley de la siembra y cosecha? No, es parte de, pero no es nuestro principal objetivo, es una añadidura que Dios da. Amén. Entonces, la palabra de Dios, hermano, es poderosa para perfeccionarnos. Dice la palabra de Dios, Colosenses 1:28. A Él, es decir, a Cristo, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres, enseñando a los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Cómo va a ser perfeccionado? A través de la palabra. Amén. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin que haya realizado el deseo, lo que yo deseo, y logrado el propósito por lo cual la envié. El día de hoy Dios le está enviando palabra a su vida. Y no va a regresar al Padre vacía hasta que cumpla el propósito por lo cual Dios le envió a usted. Cuando usted le habla a su hijo la palabra de Dios, cuando usted le habla al vecino, cuando le habla a su esposo, a su tío, a su primo, a su abuelo, hermano, algo va a ser la palabra de Dios. No es el vaso. El poder no está en el ministro, el poder no está en la gracia del ministro, que tan fuerte grita, cómo se viste, si es amable o es rudo. El poder está en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que restaura, es la palabra de Dios la que salva, hermano. Es Cristo. Amén. Amén. Entonces, volviendo al tema, Pablo está a punto de morir y está preocupado, no porque va a morir, está contento. He terminado la carrera, dice. Ya solo me espera mi corona, yo ya la miro, yo creo que ya la había visto, ¿no? Amén. Pero estoy preocupado, Timoteo. ¿Qué va a hacer de ti? ¿Será que si Timoteo se ve entibiado, podría ser que Timoteo, amado hermano, pudiera dejar de predicar? Digo, póngase en los pies de Timoteo, ya lo habían metido a la cárcel 3 veces. Ya lo habían así correteado en persecuciones. Amén. Joven y sin haber amado. Enfermo frecuentemente. ¿Pero qué hace Timoteo? Dice Pablo, predica la palabra. Insiste. ¿Por qué diré insiste? Porque va gente que no va a querer cambiar.
Pero tú insiste. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, porque la redarguye, exhorta, instruye con mucha paciencia e instrucción. Amén. ¿Y saben por qué era la precaución de Pablo? Porque vendrá el tiempo. Pablo miró el futuro. Decía, no, hermano, Pablo no miró el futuro, si miró las bodas del Cordero, hermano. Miró el arrebatamiento, que no va a mirar el futuro. Amén. Dice Pablo en el siguiente versículo: porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Todos los ministros de cualquier iglesia que usted vaya, hermano, dice, nosotros tenemos la sana doctrina. Yo no he visto uno que diga, yo soy chueco, hermano, venga aquí para que yo lo enchueque más. Yo nunca he visto uno. Todos dicen, y así que está el diablo, porque hay uno que les decía que era el diablo, después dijo que era Cristo. Ya se murió. Se llamaba José Luis Miranda. Ahora su esposa dice que ella es Cristo. Bueno, en fin, dejemos de hablar del diablo, porque ella es uno de esos. Amén. Amén. Vendrá el tiempo. ¿Es el futuro? ¿Qué va a pasar? No van a soportar. ¿Qué? La sana doctrina. Como yo le dije, todos los ministros dicen que es la sana doctrina. Vaya, pare de sufrir, diga, ¿usted está choco? No, tenemos la sana doctrina. Vaya a los testigos de Jehová, ¿usted está choco? No, tenemos la sana doctrina. Vaya a los doceros Jesús, ¿usted está choco? No, hermano, tenemos la sana doctrina. Vaya a los católicos, ¿usted está choco? No, tenemos la sana doctrina. A donde usted vaya, ¿qué van a decir? ¿Quién tiene la verdad? Si predica la Biblia, esa es la verdad. Amén. Santifícalos en tu palabra, que es tu verdad. No es lo que yo me imagino, no es lo que yo creo, no es lo que yo soñé, no es lo que yo escuché, es lo que la palabra de Dios dice. Porque a veces dice uno, es que el Señor me dijo. ¿Cuál Señor? El Señor mi corazón. No, hermano, verifique que en la palabra de Dios usted se llene. Aprenda a estudiar la palabra de Dios. El primero que no quiere que estudie la Biblia es el enemigo. La agarra, le habla, le abre, hasta ojito le hace. Decía un hermano por ahí, hermano, es que yo nomás lo oigo que predica y me da sueño. Dije, espíritu de estupor de tener, espíritu de sueño, bloqueo mental. Sí, dice, en las noches no puedo dormir. ¿Y qué hace en la noche? Pongo la Biblia y con esa me duermo. Se enseñó que cuando oye palabra de Dios, a la meme no. No, hermano. O sea, él mismo se automedicó. Duérmase con alabanza si quiere, hermano. Ponga el ruido de una fuente, no sé, algo, pero más bien para dormir, ore. Padre, en paz me acostaré y así me dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiado. Y a la camita, nene. Y hasta el otro día, mi Dios. Amén. Pone la Biblia para estar oyendo la Biblia, y cuando llega aquí a la iglesia, oye la palabra. ¿Qué se imagina su ser? Ya es hora de descansar. Santo Padre, ayúdenos. Una vez le dije a un hermano, hermano, por favor, despierta al hermano. Yo, ¿por qué usted lo durmió? Real. Yo no lo dormí, pasó, usted fue. No lo quiso despertar, en fin. Amén. Amén. Vendrá el tiempo cuando no soportarán. Mire, hermano, estamos acostumbrados hasta ver películas de 3 horas. No sé, usted no va, pero el mundo ve miniseries, no sé cómo se llaman en Netflix o no sé. Que el fin de semana, hermano, se lo ven también viernes, sábado y domingo, y que no quieren parar porque está el especial. Las películas de Capulina o las de Cantinflas o no sé. Y ahí se avientan desde la mañana hasta que anochece. Los Picapiedra, el especial de Picapiedra.
Y llega el tiempo de la iglesia y le están midiendo el tiempo a uno, pastor, ya está tardando. Amado hermano. Amén. ¿Por qué? Porque no soportarán la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? A mí me enseñaron vida sana, doctrina sana. Pero para ser más específico, si está en la Biblia, hermano, amén, esa es sana doctrina. Si le están predicando, no, hermano, yo fui trasladado al cielo y no sé, ¿verdad? Sino que teniendo, es decir, vendrá el tiempo, la gente va a cambiar. Le está diciendo Pablo a Timoteo, vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que van a tener comezón de oídos y acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Eso yo lo veía difícil, pero ahorita es tan común, porque ahorita se mete uno a las redes y se da cuenta que usted usa el buffet. Hay pastores de chocolate, de vainilla, de cacahuate, hermano, de ensalada, de comida china, de italiana, por poner un ejemplo. Hay evangelios de todos los colores, hay tamales, hermano, tostadas y tacos. Y también hay postres. Y entonces entra uno a las redes y dice, ¿de qué quiero escuchar hoy? Hoy este va a hablar de dinero. Ok, a mí también me hace falta el dinero. Hoy aquí va a hablar de que soy un campeón. Okay. Hermano, usted mande un niño al buffet, ahí agarra lo que quieras. A ver si agarra vegetales. No. Agarra lo que quieren escuchar. Acumulan maestros conforme sus propios deseos. Está tan grave la cosa, pero tan grave, hermano. Estaba viendo una entrevista de un hombre que dice, si yo buscara a Dios, yo lo buscaría a través del Islam. Dije, ay, santo, porque los cristianos tienen sacerdotes gays, pastores gays, cuando la Biblia dice que no, que es pecado. Dije, Padre Santo, aquí no hay, gracias a Dios. La palabra de Dios tiene que cambiar la vida. No es el ministro ni la palabra que se va a adaptar a la vida de aquel que está en pecado. Ay, hermano, es que ahora ya no es él ni ella, sino es él, ella. No, hermano, de verdad que es una confusión ahorita terrible, que ahorita lo quieren meter en una prisión, que si porque le insultó, porque no le dijo, es ella, y usted le dijo él o ella, y lastimó su corazón. Ay, Padre. Hermano, va a venir el tiempo que van a querer que nosotros los ministros casemos hombre con hombre, mujer con mujer. Yo estoy ya preparado mentalmente en mi corazón para ir a prisión si es necesario, pero yo no voy a acceder a eso. Ya Dios nos lo advirtió. Ahí mismo Timoteo dice que aquel que quiera vivir piadosamente será perseguido, y estamos advertidos. El pecado sigue siendo pecado aunque sea legal, hermano. Ahorita hay iglesias de los LGBT, hay ministros, hermano, donde son mujeres las que están ministrando, y hay apóstolas. Y yo nomás conocía las epístolas, no las apóstolas. Hay iglesias donde entran y a fumar la verde, que porque es una iglesia green. Hay una iglesia en Texas que todos los que van a la iglesia, incluyendo el pastor, desnudos. O sea, buscaron maestros conforme su propia concupiscencia, conforme sus propios deseos. No es la palabra, no es el ministro, no es Dios el que tiene que cambiar, somos nosotros. Amén. Decía alguien por ahí, mire hermano, yo agarro y toco rock y toco un poquito de heavy metal y un poquito de bachata, porque la juventud hay que traerla a Cristo. ¿Y cómo les hacemos con los drogadictos, con los ladrones y con las prostitutas? Nos vamos a parar en la esquina con ellos. Y ahí así también nosotros. Son ellos los que tienen que cambiar. Es la palabra la que tiene que causar un efecto donde ellos cambien su manera de vivir. Amén, amén. Gloria a Dios. Cristo nos lo dijo bien claramente: todo pasará, pero mi palabra permanecerá. Aquel que está en la palabra de Dios va a permanecer como la palabra, hermano. Amén, amén. Tenemos que aprender a leer Biblia.
aprender a meditar, tenemos que aprender a digerir. La palabra nos va a cambiar, la palabra nos va a salvar. ¿Por qué digo que nos va a salvar? Porque Cristo es el Logos, Cristo es la palabra, Cristo nos sana, Cristo nos restaura, Cristo nos liberta, Cristo, hermano, nos restaura, Cristo nos purifica. La palabra purifica. Aprendamos a leer la Biblia, hermano. No sea show de que ahora vamos a hacer esto y que ahora esto para que la gente venga. La gente tiene que venir porque tiene hambre de conocer el mensaje de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y se vendrá el tiempo que no soportarán la sana doctrina, pero teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Yo escuché un montón de mitos en las iglesias cristianas. No, mire, hermano, que le voy a poner uno. Es que el diablo tuvo sexo con Eva y de ahí salió Caín, hermano. Ahí la palabra lo dice, que el Caín era hijo del diablo. Pero lee el contexto, porque todo texto sin contexto es puro pretexto. Lo que dice que aquel que odia a su hermano se convierte en homicida, como Caín, que era hijo del maligno, mató a su hermano. ¿Qué es lo que lo hizo hijo del diablo? Sus acciones. Los fariseos decían, amado hermano, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos de fornicación. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Así es. No quiere decir que el diablo se metió con la mamá de ellos, sino sus obras. Amén. No, es que y empiezan ahí, Santo Padre. ¿Está en la palabra? Entonces dude. Pídale al Señor. Si, es más, dice Gálatas 1:8, mira, hermano. Gracias, Señor, por tu ayuda. Siempre me ayuda, Señor. Que sea un ángel del cielo. Si aún nosotros mismos, dice Pablo, o aún un ángel del cielo bajara y enseñara un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Los morones, ¿cómo se llaman estos? Los mormones. Dicen que bajó un ángel llamado Moroni, que le dio unas tablas de un libro con láminas de oro a un tal John Smith, con unas gafas especiales, y él las leía y escribió en la Biblia para las Américas, donde se puede tener muchas mujeres, hermano. ¿Qué dijeron los hombres? ¡Aleluya! Cada quien agarra las suyas. Ya no las suyas, sino las suyas. Y hermano, tenían 18, 20 mujeres. Los hombres no estaban enojados. Dijeron, no, si hay que apoyar a John Smith, ¿no? El Señor le habló. El Señor le habló. Y todas contentas viviendo en la misma casa. Cuando dijeron, ¿dónde está el libro? Ya se lo llevó el ángel. Se lo llevó para el cielo otra vez. ¿Cómo se llamaba el ángel? Moroni. ¿Cómo murió John Smith? Matando. Con pistola, creo que lo querían hinchar y sacó la pistola y dijo, como Juan Charascal, yo aquí muero peleando. Si la Biblia dice que aquel que le agregue o le quite, que aquel que le agregue le van a agregar las plagas que en ella están escritas, y aquel que le quite será quitado su nombre del libro de la vida. Entonces no le agregaron, le pusieron un libro extra, todo entero. Pero bueno, nomás imagínense las barbaridades que dicen, que el diablo, que el Señor lo reprenda, es hermano de Jesús. Hermanos que son igualitos. Que no le leeré la palabra que fue el verbo, el que hizo todo, que todo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Cómo van a ser iguales? Solo que pues echaron un volado y le tocó al otro hacerla de
del enemigo. Ay, Santo Padre. Amén. Entonces dice la palabra de Dios. Ya voy terminando, hermana. Ponga música, por favor. Pablo está a punto de morir. Yo ya me voy, dice, pero tengo que dar la estafeta a Timoteo. Yo ya me voy, estaba a punto de partir. Yo ya corrí la cara, ya me espera. Pero te encargo solemnemente que prediques la palabra de Dios. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, instruye con mucha paciencia y con instrucción. Porque vendrá el tiempo que no soportarán la sana doctrina, sino buscarán maestros conforme a sus propios deseos. Amén. Pero tú, sé sobrio, mantente alerta. Tenemos, hermanos, nosotros ya nos habían advertido. Sé sobrio, vela en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple con tu ministerio. 1 Timoteo 4:16, adelantito. Para mí y para cualquier ministro es este mensaje también. Ten cuidado de ti mismo, de la enseñanza. Persevera en estas cosas. ¿Qué tenemos que tener cuidado? De mí, de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos, de mi actitud. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de la enseñanza. Si no está en la Biblia, hermano, hay problema. Ten cuidado de la enseñanza. Persevera en esto. Persevera en estas cosas. Porque haciéndolo, escúchenlo bien, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Es decir, a usted y a mí nos conviene que sepamos Biblia, que aprendamos la palabra no adulterada, sino la palabra pura, para que nos cambie. No venga esperando, hermano, un mensaje que tal vez que lo anime. Si está viviendo en pecado, la palabra lo tiene que exhortar. Aleluya, gloria a Dios. Si viene y siente la palabra, hermano, aburrida, ya desde ahí hay un problema. Pastor, hoy quiero que predique así como la paz sin Cristo, porque hay mucho conflicto en mi corazón. No, vaya administración. Y lo vamos a administrar por la paz, que es lo que le está causando problemas. Pero si el mensaje es en contra del pecado, yo tengo que predicar en contra del pecado. Cuando ministramos a personas en el pasado, hermano, a veces uno sufría de masturbación, otro sufría de alcoholismo, otro sufría de pornografía. Y yo decía, ya no puedo predicar de pornografía porque aquel hermano, no puedo predicar de masturbación porque el hermanito jovencito no puedo predicar de golpear a la esposa porque aquellos se andan sonando. Si yo lo predico, va a decir, ay, ¿para qué le conté? Está hablando de mí. Y me fueron callando a la boca. Y el Señor me habló. ¿De qué vas a predicar entonces? ¿Cómo van a cambiar? Predica la palabra. Insiste. A tiempo y fuera de tiempo. Pero me duele, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque esa espada no es solo un pan, hermano. A veces es un pan delicioso, pero esa es una espada que atraviesa el corazón. Dice la palabra de Dios que a Ezequiel le dieron a comer un rollo que era dulce al paladar, pero amargaba el vientre. Tenemos que aceptar la palabra, hermano. Si hay un mensaje que lo confronta, dele gracias a Dios. Aleluya. Dele gracias a Dios. Nos ponemos de pie, amados hermanos. Reflexiona sobre estas cosas, le dice Pablo a Timoteo. Dedícate a ellas. Que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Quién es la palabra, hermano? Contésteme usted. Cristo, Señor. Cuando usted está escuchando mensaje,
Cristo está entrando en su oído. Es más Cristo, menos usted. Cuando usted está leyendo Biblia, usted está abrazado con Cristo y Cristo le está hablando. Y yo me recuerdo las palabras de Juan el Bautista, porque llegaron los chismosos, hermanos, los chismosos. Ya ve cómo hay, aquí no vienen, pero allá sí había. Señor Juan, ahí está el que tú bautizaste, Jesús, y está bautizando más que tú. Y su ministerio está creciendo y el tuyo no. Y llegaron a ver. ¿Qué dijo Juan el Bautista? No, hay que quitárselos. Conviene que yo mengüe y que él crezca. Y hermano, ese mensaje, esas palabras a mí me han llegado a mi corazón. Conviene que yo mengüe todos los días, que nos hagamos más pequeños para que él crezca. Cada vez que escucha el mensaje, conviene que yo me haga más pequeño, pero que él crezca. Si tú estás buscando un mensaje a tu medida, hermano, ya estás ahí en problemas. Pero si tú vas a la iglesia y le dices: Señor, quiero un mensaje puro, un mensaje genuino, que venga de tu boca, de tu corazón, porque necesito cambiar. Háblame a mí, Señor. Háblame a mí, Señor. Bendiquita rababa soja raba kiri ribasaya. Solo Cristo salva, hermano. Cristo es la palabra. Cristo es el camino. Cristo nos da libertad. Cristo nos da vida en abundancia. Cristo nos sana, nos restaura, nos da paz, nos da gozo. La palabra de Dios es la que da vida. Llegará el momento, como le dije, los 6 cántaros, hermanos, en las bodas de Caná. Somos tinajas de Dios. Llénese del agua. Y en un momento esa agua va a ser transformada en vino, que es un gozo, hermano. Pero ¿cuándo se transformó el agua en vino? ¿Cuando los siervos la pusieron? No. Cuando la palabra de Dios, dicha desde la misma boca del Señor, transformó el agua recibida en vino, que es gozo, hermano. Llegará el momento que el padre le dirá al hijo: ahora ve por la novia. Y esa agua que usted ha recibido, hermano, va a ser transformada en vino y nos gozaremos con él. Medita en la palabra, reflexiona en la palabra, come palabra, lee la palabra. La palabra es poderosa para cambiar vidas. No esperes que alguien crea por un milagro. Si no ha creído por la palabra, va a necesitar solo vivir de milagros. Aprendamos a ser adultos, a leer la palabra. Bendiquita la babasoja raba kiri ribasaya. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre mío. Bendito tu nombre. Te damos gracias, mi Rey hermoso. Padre, tu palabra ha sido predicada, Señor, por la gracia, Señor, tuya y la misericordia que hemos recibido. Que lo que hemos escuchado, Padre, permanezca, Señor, para que demos frutos abundantes como tú quieres. Cuando escuches la palabra, hermano, no te hagas un oidor olvidadizo. Si la palabra te dice que cambies, cambia. Cambia. Cómete la palabra, aunque amargue el vientre. Gracias, Señor. Padre, yo te pido por los que estamos aquí, por los que no pudieron venir, mi Rey, que tu palabra llegue, Padre, y penetre cada corazón, Señor, y que cumpla el propósito por la cual tú le enviaste, mi Rey. Por favor, Señor, cámbiame. Dígale: cámbiame. Cámbiame, Señor. Perfeccióname, Padre. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu mensaje. Te damos gracias, mi Rey, bendito Dios. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Llena, Señor, cada cántaro, Señor, de tu agua, y transforma el agua en vino, mi Rey. Llénanos, Señor, de fuerza, de esperanza, de abundancia, de libertad, de sanidad, Señor, de paz, de gozo, de restauración, mi Rey. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece en nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros a permanecer en tu presencia. Gracias te damos. Gracias te damos. Y el pueblo de Dios decimos: